Buen día. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al conversatorio sobre gestión de la autoridad en la convivencia escolar y familiar. Gracias por estar conectados y conectados. Saludos a quienes nos acompañan. Sebastián Salazar, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica. Omika Josep, DS de Apoyo Distrital de Esmeraldas. Sheila Masay, DS de Apoyo Distrital de Guayaquil, miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades. Estamos convencidos que a través de estas herramientas que las estamos presentando durante estos conversatorios contribuimos para que los actores educativos puedan brindar un ambiente de contención emocional adecuado, logrando generar ambientes seguros, respetuosos, enfocados en restaurar y reconstruir a la comunidad, sobre todo en estos tiempos de distanciamiento social. A continuación, escucharemos a Sebastián Salazar, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, quien nos dirigirá las palabras de bienvenida en este quinto conversatorio. Muchísimas gracias, director. Con su intervención damos por inaugurado este taller. Solicitamos, por favor, a los miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades permanecer conectados y conectadas para iniciar la segunda parte de este encuentro. La BBOB, en coordinación con el Mineduc, han desarrollado un proyecto que favorece el apoyo psicosocial a la comunidad educativa desde las prácticas restaurativas. Este esfuerzo conjunto ha permitido la construcción de varios insumos que apoyan a la comunidad educativa, enmarcadas en 12 videos animados, 4 cartillas, un manual de prácticas restaurativas como un instrumento de apoyo que permitirá ampliar los conceptos dados en estos conversatorios. Todos los insumos están disponibles en la página de YouTube y en la website de la BBOB y el Ministerio de Educación. Les recordamos a los asistentes que, al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán todas sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de la videoconferencia. Por favor, al escribir su pregunta, colocar el nombre del panelista al que va dirigida la interrogante. Por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para ser contestadas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, experto en prácticas restaurativas. Omika Josep, DS de Apoyo Distrital de Esmeraldas, y Sheila Masay, DS de Apoyo Distrital de Guayaquil. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora les invitamos a los y las presentes a observar el siguiente video. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos un estilo de autoridad para la convivencia. Qué gusto me da ver que están conectados y motivados. Es importante dar ejemplo de responsabilidad e entusiasmo en nuestra familia. Hoy vamos a hablar de la gestión de autoridad. La convivencia en tiempo de confinamiento ha sido una experiencia complicada. Es importante reflexionar sobre el ejercicio de autoridad, tanto en el ámbito familiar como educativo, pese a que las clases sean en línea. Ser una figura de autoridad no es como muchos piensan. Lograr que las personas hagan lo que queremos, creemos o necesitamos. Implica tener el control para mantener el orden, pero también la responsabilidad de guiar las situaciones y actuaciones de los demás en pos del bien común. Es una función que está asignada a la persona adulta que acompaña la crianza de niños, niñas y adolescentes. Hablemos sobre los diferentes tipos de autoridad. Imaginemos a un adolescente, por ejemplo, Felipe, quien continuamente se niega a hacer sus tareas escolares porque le encanta pasar su tiempo en las redes sociales. Hay varias formas en que los padres, madres, representantes legales, docentes o autoridades que tienen autoridad la ejercen. Veamos las maneras que se ubican en extremos opuestos. Pensemos en alternativas de ejercicio de la autoridad, apoyándonos precisamente en la ventana de la gestión de autoridad. Esta ventana plantea 4 formas básicas de abordaje para mantener normas de convivencia. Cada cuadro representa una combinación de un nivel de control alto o bajo y un nivel de apoyo alto
o bajo. Ejercer un control alto con un nivel de apoyo bajo representa el estilo punitivo o castigador. Las personas punitivas son sancionadoras, irritables y coléricas. Tienen un tono de voz dominante y amenazante. Señalan principalmente las malas conductas, casi nunca los aciertos. Por eso, generan en las otras personas nerviosismo, resentimiento, frustración, disgusto, abandono y baja autoestima. Ejercer un control bajo y un nivel alto de apoyo representa el estilo permisivo o flexible, que se define por una carencia de firmeza y límites y una abundancia de apoyo. Las personas permisivas son disponibles para ofrecer apoyo, afectos, pero son incapaces de poner límites y fijar expectativas. Manejan con ligereza las malas conductas. Esto suele generar caos y descontrol, pues los niños, niñas y adolescentes se aprovechan de la falta de límites y expectativas por parte de la autoridad. Ejercer un bajo nivel de control y apoyo representa el estilo negligente o indiferente, que se define por ausencia total de límites, expectativas y apoyo. Las personas negligentes son pasivas, ausentes y desinteresadas. Les da igual que los niños, niñas, adolescentes aprendan o no, obedezcan o no, ignoran sus problemas. Una autoridad negligente deja a su suerte a los niños, niñas y adolescentes, y estos se sienten desatendidos, ansiosos, inseguros y estresados, mostrando un bajo nivel de aprendizaje por la falta de motivación y apoyo. Finalmente, ejercer un alto nivel de control y apoyo representa el estilo restaurativo o democrático, en el cual la autoridad hace las cosas con los niños y niñas y adolescentes, construyen relaciones positivas, establecen límites y expectativas claras y altas dentro de un ámbito de apoyo y acompañamiento. Las personas que ejercen una autoridad de tipo restaurativo tienen relaciones positivas, afectuosas y de apoyo con sus hijos, hijas y estudiantes. Los consideran en todo lo que les puede afectar. Los valoran, respetan, confían y motivan en ellas y ellos, logrando que se sientan seguros, responsables y con confianza. En nuestro ejemplo, si los padres de Felipe tuvieran una autoridad restaurativa, responderían algo así. Entendemos que te encanta navegar por las redes sociales, pero es tiempo de dejarlo y ponerte a hacer tus tareas. ¿Podrías desconectarte un momento para hacer tus deberes? Recuerda lo que hablamos sobre la responsabilidad. Si tienes alguna dificultad, estamos para apoyarte. Es hora de pensar qué estilo de autoridad estamos ejerciendo en casa, en la escuela, en todas partes. Recordando que la más efectiva es la restaurativa. Nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas que realizarán una ponencia compartida. Jan Smith, Omika Joseph y Sheila Masai. Ustedes tienen la palabra. Buenas tardes a todos los oyentes hoy en día. Un saludo especial a Roberto, a Sebastián, la BBOB, en todo el Ministerio de Educación. Es un placer nuevamente estar con ustedes, como casi cada viernes. Ya estamos con este video, es el video número 8, y vamos por nuestro quinto conversatorio. Lo que esperamos de un docente, una docente restaurativa, ¿no? Uno, porque tiene algunas características y una de ellas justamente es lo que vamos a hablar hoy, tener un estilo de autoridad, y como lo mostraba el video que acaban de ver, era el estilo restaurativo, que es el objetivo de nuestro conversatorio hoy, de explicar los distintos estilos de autoridad y mostrar en cada uno que podíamos observar aplicando un tal estilo o tal otro, y también cuáles serían las consecuencias, los resultados sobre
nuestros estudiantes o nuestros hijos, ¿no? Entonces, adoptar un estilo de autoridad restaurativo es parte de un docente restaurativa o de un centro educativo que tenga una cultura restaurativa. Lo otro es, lo que decimos nosotros es aplicar el proceso justo, parece que ahora sí lo veo, el proceso justo es simplemente crear espacio donde nuestros hijos o estudiantes tengan voz y que esa voz puede ser escuchada, porque cada uno de ellos tienen pensamiento, sentimientos, ideas, etcétera, que pueden aportar, ¿no? Otra característica de un docente o una docente restaurativa es que toma en cuenta los afectos. Recuerden que la vez pasada hablamos de los distintos valores y sentimientos. Es muy importante, ¿no?, poder aprender a identificar sus sentimientos, a poder expresarlos, a poder controlar también nuestros propios afectos. Y de último es docente o docente restaurativo. Es una persona que practica las preguntas, que tenga un diálogo restaurativo, que sabe hacer preguntas. Es un tema que abordaremos en el próximo conversatorio. Pero ahorita, y gracias Pati por ayudarme, por ese problema técnico que tuvimos, entramos entonces en nuestro conversatorio con el estilo de autoridad para la convivencia. Siguiente diapositiva. Muchas veces cuando hago o nuestros compañeros hacen capacitaciones sobre práctica restaurativa, al inicio nos gusta preguntar, cuando son docentes, por ejemplo, si se recuerdan ellos mismos o ellas mismas cuando estaban en la escuela primaria o secundaria, si se recuerdan de un docente o una docente que le ha impactado positivamente, pero que le ha impactado mucho positivamente, ¿no? Y la pregunta que les hago, ¿qué característica, qué tenía esa profesora o ese profesor para recordarle de él hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué hizo especialmente para que realmente se conectara con este docente, ¿no? Siguiente, y me gustaría que cada uno tome unos cuantos segundos para pensar en uno o una que ha tenido y recordar, a ver, qué tipo de docente era, qué tipo de relación tenía, cómo eran los trabajos que nos pedían, etc. Traten de posar, pero por supuesto estoy enfocando en que les impactó positivamente, que lo recuerda con seguramente mucho cariño, etc. Cuando enfrentamos una situación de indisciplina, muchas veces cuando analizamos un poco, vamos muchas veces entre dos extremos y dos opuestos. O somos muy autoritario, muy castigador, y pensamos que eso es la única forma para que las personas cumplen, obedecen, y el otro es quizás ser el amigo, la buena gente, te doy todos los recursos posibles, pero con dificultad de poner límites, normas, exigir, desafiar expectativas, etc. O el autoritario, él se olvida más bien de dar apoyo, de acompañar, de motivar, etc. Muchas veces vamos entre un extremo y el otro. O soy muy autoritario o soy permisivo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿usted cree que entre esos dos extremos existe otro estilo de autoridad? Por supuesto que existe. Existen dos otros más y ahí se lo voy a explicar y presentar ahora. Lo que le voy a presentar se llama la ventana de la disciplina social, pero también que es una ventana de la gestión de autoridad, ¿no? Y esa ventana, mire bien cómo se construye. Voy a ir paso por paso. Primero, la construcción, la estructura de esa ventana tiene dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Quisiera que cuando la voy a presentar piense que al final esa ventana es un pequeño chip casi invisible que lo tenemos en el cerebro y que se activa cuando nuestro estilo de autoridad está en un cuadro o el otro, ¿no? Volveré sobre eso luego. Pero mire bien,
Cuando hablamos de un control, que el eje vertical, podemos ir a bajo control o alto control. Y por control es poner normas o reglas, saber poner límites, tener expectativas, ¿no? Saber poner también algo de presión, tener firmeza. Si soy un docente, a mí me interesa que mis estudiantes sean puntual, participan en clase, hagan sus deberes, lo hagan bien, a tiempo, se comportan bien entre ellos, se respetan, etc., ¿no? Exijo eso, es importante. Pero el eje horizontal, que lo llamamos apoyo, que podemos ir de bajo apoyo hasta alto apoyo, por apoyo lo que significa es motivar, acompañar, orientar, dar afecto, estar presente, ¿no? Fíjese que ahí vamos a tener 4 estilos. Una persona autoritaria, punitiva, ¿no? Es una persona que pone todo su peso sobre el eje vertical, es decir, control y control y control. Y no da o da poquísimo apoyo. Es decir, lo que le importa es el control, pero sin dar apoyo, orientación, acompañamiento, motivación, ¿no? Y esa persona, si bien puede obtener un resultado, ese resultado va a ser a muy corto plazo y un resultado que va a obtener mientras él tenga el control sobre sus alumnos o sobre sus hijos. Pasamos al siguiente, y esa persona va a actuar en contra de sus hijos o en contra de sus alumnos, ¿no? En detalles, Sheila y Ómica van a entrar en cada de esos estilos, hablando más bien de lo que observamos y qué resultado vamos a obtener. Yo voy de forma más general. El segundo es un padre, una madre, un representante legal, un docente que le da muchísima importancia al apoyo. Es decir, te acompaño, te motivo, estoy presente, lo que tal, pero es incapaz o tiene muy poca capacidad para poner normas, reglas, límites, expectativas, lo tiene que hacer, mover, ¿no? Entonces va a ser automáticamente permisivo, protector, maternalista, paternalista, ¿no? Va a hacer muchas veces las cosas para él, ¿no? Y tampoco es un buen estilo. El tercero es el que no tiene ni control y no tiene ni apoyo, es decir, totalmente ausente, totalmente indiferente. No hace nada con la persona, ni con sus hijos, ni con los docentes, ¿no? Es probablemente de lo peor que podemos tener. Finalmente, existe un cuarto estilo que se llama restaurativo, a veces otro lo llama también democrático. Es una persona que tenga autoridad, que puede ser un docente, un padre de familia, madre de familia, pero que sí, para él, los dos son importantes. Es el alto control, pero siempre con el alto apoyo. Y los dos deben funcionar juntos. Un solo eje es como caminar con una sola pierna. No es fácil, un momento uno se va a caer, es lo mismo. Ahí tenemos que andar con los dos ejes. Alto control sí, pero no es suficiente. Siempre debe ser ese alto control en un marco de apoyo y respeto. Y eso es ser restaurativo. Pero terminaré diciendo, yo hace años que que trabajo el enfoque restaurativo, etcétera. Tengo hijos, trabajé también con estudiantes. No significa que yo soy 100% restaurativo todo el tiempo. Yo soy humano como ustedes lo son. Y de vez en cuando me salgo de ese cuadro restaurativo de alto control y alto apoyo. Y a veces, no sé, por una o la otra razón, paso a ser punitivo y le vuelvo la voz a mi hijo, lo amenazo. Pero ¿qué pasa? ¿Se recuerda del pequeño chip que le comentaba que tendríamos que tener en la cabeza? Yo lo tengo, y hace años. Y entonces cuando actúo en ese estilo punitivo, ese chip me vibra como un celular. Por supuesto que es una imagen lo que le da, pero como estoy consciente de esta ventana, sé que hay 4 estilos, me avisa, Jan, no estás en el cuadro adecuado. Estás en el punitivo, frena y regresa. Es decir, hay momentos dados que podemos pasar al punitivo, al permisivo, etc. Pero por lo menos al conocer esa ventana nos van a ayudar a frenarnos o reconducir hacia lo restaurativo. Porque somos humanos. Ahora bien,
Voy a pasar a Sheila para que vaya en más detalles sobre el estilo punitivo y permisivo. Y luego lo pasaremos a Omika para que habla del negligente y del restaurativo. Así que te paso a ti, Sheila. Gracias, Jan. Buenas tardes, invitados especiales. Yo voy a profundizar un poco más sobre los estilos de autoridad. Vamos a empezar con el estilo punitivo. ¿Qué es lo que caracteriza al estilo punitivo? Pues ya lo explicó un poco Jan en la diapositiva anterior, un alto control y un bajo apoyo. El adulto que quiere aplicar disciplina a través de este enfoque lo va a hacer ¿desde qué características? Pues utilizando la sanción como una estrategia para disciplinar. Como les decía, una de las características del estilo punitivo es que el adulto usa la sanción como una estrategia para disciplinar, pero también le gusta exigir altas expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a exigir a sus hijos, a sus alumnos, las mejores notas académicas, los mejores trofeos, las mejores medallas. Pero ¿qué pasaría si un hijo o hija o un estudiante no alcanza estas expectativas? Seguramente va a ser puesto por evidencia por estos adultos como una situación de fracaso. En el estilo punitivo, los adultos solemos establecer unos estrictos límites. También utilizamos la amenaza como otra estrategia para disciplinar. Dentro del estilo punitivo, también se suele dar mayor importancia o hacer más visibles las acciones inadecuadas, las malas conductas, pero cuesta poner en evidencia las acciones positivas. Dentro del estilo punitivo, también nos volvemos adultos sancionadores, irritados. De hecho, el tono de voz que se usa en este estilo es un tono de voz dominante, amenazante. ¿Sí? Entonces, muchas veces los adultos tenemos un tono de voz en ese sentido y nos excusamos bajo el argumento de así es mi voz. Pero debemos reconocernos que estamos utilizando un estilo punitivo. Efectivamente, cuando usamos el estilo punitivo, obviamente vamos a tener consecuencias o resultados. Vamos a ver qué pasa en los niños, niñas y adolescentes. Vamos a encontrarlos frustrados, disgustados, nerviosos, resentidos. Y seguramente ahora que hablo del estilo punitivo, muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados al haber sido criados bajo este enfoque en nuestras propias familias o quizás en las instituciones educativas o en los entornos en los que nos desenvolvíamos. Y este tipo de sanciones nos pueden haber afectado física y psicológicamente. De hecho, ustedes me dan la razón en que es común escuchar a muchas personas adultas que han sido criadas con rigidez, pero que a pesar de eso son personas de bien. Sin embargo, yo les invito a echarle una mirada a estas personas para ver cómo esa rigidez con la que han sido criadas de alguna manera los ha afectado, los ha marcado negativamente en sus vidas cotidianas y esto se vuelve un círculo vicioso. Pero es importante que sepamos que no porque fuimos criados con el estilo punitivo, nosotros también podemos utilizar este estilo para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes. No porque hayamos tenido impactos negativos en el sentido físico, psicológico, debemos usar. La idea de utilizar las prácticas restaurativas es un poco a revisar los diferentes estilos y escoger el más adecuado. Otros de los resultados que podemos escoger en el estilo punitivo es encontrar niños que se vuelven obedientes, pero no de manera constante. ¿Por qué la obediencia? La obediencia responde al temor que sienten hacia quienes aplican este estilo de autoridad, ¿no? Entonces, una obediencia que responde a un temor o quizás a satisfacer las expectativas de este adulto que tienen enfrente. Pero ¿no sería mejor que esta obediencia más bien fuera producto de una reflexión, de una toma de conciencia, de corregir hacia las acciones correctas, más allá de que sea dominada por un temor o por cumplir expectativas? Otros resultados que podemos encontrar es niños, niñas y adolescentes poco creativos y con mucha dificultad para expresar sus emociones. Obviamente, si una persona tiene temor, va a tener dificultad para expresar sus emociones.
También podemos encontrar niños, niñas y adolescentes con una autoestima baja, producto de todo este temor, producto de que no hay un reconocimiento a sus acciones positivas, pero sobre todo también un resultado negativo que podemos encontrar es esta dificultad para controlar los impulsos. Entonces, eso es un poquito de conocimiento sobre las consecuencias que tendríamos al aplicar el estilo punitivo. Ahora revisemos otro estilo de autoridad. Si pasamos la diapositiva, vamos a conocer un poco el estilo permisivo. Al contrario, al extremo, al opuesto del estilo punitivo, el estilo permisivo está caracterizado por un bajo control y un alto apoyo. Los adultos que usan el estilo permisivo tienen una incapacidad para poner límites y fijar expectativas. Tomemos el ejemplo que hace poco vimos en el video sobre este tema, ¿no? Generalmente los adultos tienen dificultad para regular en los adolescentes el uso de los dispositivos electrónicos o el uso de las redes sociales, ¿no? Es una realidad. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con esa dificultad para establecer límites frente al uso del celular o de las redes. Seguramente dejarán pasar el tema ya que no pueden llegar a acuerdos con los chicos y chicas. Este es un ejemplo del uso de un estilo permisivo. En el aula de clases, cuando se da una situación donde de alguna manera no se cumple con los acuerdos de convivencia, y no se genera un espacio de reflexión, de toma de conciencia. Quizás el docente lo hace porque minimiza la situación que ha ocurrido o porque puede pensar que es un tema que se va a solucionar por sí solo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas actitudes, estamos aplicando un estilo permisivo. Otra característica del estilo permisivo es adultos sobreprotectores. Es decir, adultos que le dan a los chicos y chicas todo lo básico y lo no básico, pero que no les permite desarrollar la autonomía. Esto me hace pensar mucho en una experiencia de trabajo que tuve hace años atrás con estimulación temprana, desarrollo infantil, y recuerdo el caso de una mamita que estaba siempre cuidando de su hijo y que esto no le permitía al niño tener autonomía para ir desarrollando todas las áreas que debía. El niño no hacía nada si no tenía a su mamá al lado. Entonces, aquí podríamos ver un ejemplo muy claro de la sobreprotección como característica del estilo permisivo. En el estilo permisivo también el adulto muestra mucho afecto y eso es bueno, pero entran en conflicto cuando frente al mucho afecto hay poca exigencia. Y aquí vamos a encontrar como características los padres que suelen decir soy amigo de mi hijo y frente a ese argumento se trastoca las relaciones, ¿no? Entonces nos podemos confundir nosotros como adultos, como autoridad parental, pero también podemos confundir a los chicos y chicas. Más allá de la amistad, lo que debe priorizar en estas relaciones son valores como el respeto, ¿no? También en el estilo permisivo vamos a encontrar a adultos que priorizan el esfuerzo, pero que van a dejar de lado la calidad de trabajo. Es decir, felicitan todas las acciones, pero no valoran la eficiencia en el trabajo, en la actividad o en la conducta que está ejecutando el niño, niña, adolescente. Bajo el estilo permisivo, también los adultos suelen acceder fácilmente a los deseos de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, estos perciben esa situación y quien acaba dominándola son ellos. ¿Por qué? Porque el adulto como autoridad parental no sabe establecer normas claras. Si pudiera yo nombrar un ejemplo sobre el no establecimiento de normas claras, podría decir que hay situaciones donde a veces los hijos, hijas, solicitan permiso para hacer una actividad. Van donde la madre y la madre le dice, pregúntale a tu papá. Van donde el papá y el papá le dice, pregúntale a tu mamá. Entonces no hay normas claras y no hay acuerdos en comunes, ¿ya? Esto confunde al chico y pues por eso decimos que muchas veces termina dominando él la situación. También una última característica que quiero hacer énfasis en el estilo permisivo es esta actitud que suele haber de dejar hacer o de manejar con bastante ligereza las malas conductas, ¿no?
Si hay una conducta inadecuada, hay una débil amonestación, o por último, el adulto no expresa su molestia. Entonces, pues se interpreta con bastante ligereza las cosas no tan positivas que pudieran pasar con los chicos y chicas. ¿Qué resultados vamos a encontrar en los niños, niñas, adolescentes? Tal como lo expresamos en la diapositiva que ustedes están observando, no tiene referentes y por tanto no saben dónde aferrarse. Obviamente, si no encuentra un adulto que le establece normas claras, él no va a tener por dónde aferrarse. También en este estilo permisivo, el niño puede sentirse no valorado, no escuchado, no apoyado. Va a estar súper consciente de la habilidad del control del adulto y al contrario de eso, se va a aprovechar de él. En el estilo permisivo también los niños, niñas y adolescentes suelen bajar su calidad en el rendimiento académico. ¿Debido a qué? A que hay una falta de exigencia por parte de los adultos que están al frente. Se va a sentir ansioso, inseguro, obviamente porque no tiene unos referentes por el cual guiarse. Pero en el estilo permisivo también quiero hacer énfasis bastante bien en el tema de que también tenemos resultados en adultos. ¿Cómo se va a sentir un adulto que no se siente respetado o no se siente obedecido, por decirlo así, por los niños, niñas y adolescentes? Va a tener también una baja autoestima, se va a sentir frustrado. Obviamente van a bajar sus expectativas hacia el niño, niña o adolescente, pero sobre todo va a manejar unos altos niveles de estrés, ya que no llega a conseguir los cambios de comportamiento que él desea en los chicos y chicas. Entonces, esto es un poco lo que yo les puedo compartir sobre las características y los resultados que obtendríamos cuando aplicamos el estilo permisivo y pues anteriormente el estilo autoritario. A continuación le quiero dar paso a mi compañero Nika, quien va a profundizar más en los siguientes dos estilos de autoridad. Gracias. Muchas gracias, Sheila. Buenas tardes a todos los presentes, un gusto contar con su participación. El estilo de autoridad para la convivencia es la forma que tenemos de mantener nuestras normas sociales y los límites conductuales. El estilo de autoridad que adoptamos está íntimamente relacionado con nuestra forma de resolver nuestros conflictos o también con la toma de decisiones respecto a las situaciones cotidianas. Si nosotros combinamos bajo control y bajo apoyo, significa el no hacer nada por los demás, dando origen a un estilo de autoridad negligente, es decir, nada o poca firmeza, respuesta pasiva o indiferente, o simplemente no se produce ninguna respuesta frente al incumplimiento de las normas o los acuerdos establecidos. Cuando el estilo de autoridad es negligente, lo que ocurre es que el padre, la madre o el educador no se involucra o no se implica en el proceso educativo o formativo del menor, pues le da total y completa libertad a este para que tome sus propias decisiones. No conocen a sus hijos ni a sus estudiantes o no saben cuáles son sus intereses, sus talentos, sus potencialidades o sus angustias. Si nosotros aplicamos o utilizamos el estilo de autoridad negligente, no se suele recurrir al castigo como una herramienta educativa y las normas son muy laxas o prácticamente inexistentes. Muestran bajo afecto y bajo nivel de exigencia y control de cara al menor. Si nosotros, el ejercicio o la práctica de este estilo de autoridad nos puede permitir o nos plantea observar las siguientes características. Adultos con actitud muy pasiva, indiferente, ausente y hasta desinteresada. Muestran muy poco cariño hacia sus hijos y niños, niñas o adolescentes. Además, mantienen un bajo nivel de comunicación con ellos. Suelen ser muy distraídos y muy distantes. No muestran ningún interés ni por el esfuerzo, ni por la calidad de las actividades o del trabajo que los hijos o estudiantes realizan. Además, los adultos generan un gran grado de desgaste, de estrés, de depresión. Ellos no ven o simplemente ignoran las dificultades de comportamiento o de conducta
por las que atraviesan a veces sus hijos o los estudiantes. Para suplir el papel educativo suelen otorgarles regalos porque para ellos como padres es la forma más rápida y más cómoda de tenerlos contentos a sus hijos, o también puede suscitarse en el área educativa esta característica. Además, dejan que sus hijos hagan todo lo que quieran, pues a fin de que ellos no se sientan molestados o se sientan tranquilos en su rol que están. Y algo que llama muchísimo la atención y a ratos nosotros lo evidenciamos, es que los padres o los adultos o los docentes viven obsesionados o simplemente prefieren otras obligaciones como reunirse con las amistades, dedicarle mucho tiempo a su trabajo. Más bien las responsabilidades paternales o educativas son muy mínimas. Aquí viene a mi memoria una de las experiencias vividas dentro del trabajo que nosotros realizamos. Me imagino que a ustedes o a muchos de ustedes les ha de haber pasado cuando un estudiante, un niño, una niña, un adolescente presenta dificultades en su proceso educativo y nosotros convocamos al padre de familia. Pues la respuesta del padre de familia es: ¿sabe qué, señorita? ¿Sabe qué, profesor? En este momento no tengo tiempo, estoy sumamente ocupado para atender ese tipo de situaciones. Preocupante, pero a ratos lo vivimos. Pues el ejercicio de este estilo de autoridad nos puede dar como resultado lo siguiente: niños, niñas y adolescentes desatendidos, abandonados y dejados a su suerte. Es más, esto origina que ellos tomen el control de su entorno, sea en su hogar, sea en su institución educativa o en el aula de clase. Además, nuestros niños o los niños, niñas y adolescentes se vuelven muy, pero muy vulnerables frente a los conflictos sociales y personales. No se sienten valorados, no se sienten apoyados, mucho menos escuchados. Y en ellos se genera muy poca empatía. Se vuelven insensibles ante los sentimientos o emociones de los demás. Les gusta llamar muchísimo la atención con conductas o comportamientos muy perturbadores y provocativos. También denotan actitudes ansiosas e inseguras. En nuestros adultos se generan comportamientos estresados, nerviosos, angustiosos. Pues en nuestros hijos o en los estudiantes, o como más fácil se nos haga a nosotros analizar, nuestros niños, niñas, adolescentes, presentan un bajo nivel en su aprendizaje debido a que por parte de ellos generan muy poco esfuerzo y también no reciben motivación ni seguimiento por parte de sus padres de familia ni sus docentes. Estos niños, al no encontrar el más mínimo signo de afectividad por parte de sus padres o de sus docentes o del adulto que está en su entorno, lo buscan en grupos igualitarios o entre pares. Estimados, el estilo de autoridad negligente pone en riesgo la salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes y su autoestima. Y además causa serios problemas psicológicos en diferentes ámbitos de su vida futura. Cuando combinamos o concentramos un alto control y un alto apoyo, esta composición conlleva a una desaprobación, pero sin exclusión, sin castigo o sin desatención del incumplimiento de las normas y los acuerdos establecidos. Reconoce que entre las personas existen conflictos, pero que estos deben de movilizarse para transformarlos o para convertirlos en forma positiva. De igual manera, genera un alto sentido de responsabilidad frente a las acciones inadecuadas o a los daños causados a otros. Además, también nos permite generar o forjar la colaboración de todos los involucrados a fin de dar una respuesta o una solución al problema planteado. Con estas características o con estas ideas, estamos hablando del estilo de autoridad restaurativo. Si ustedes se percataron en el video,
La docente hacía alusión que si los papitos eran restaurativos, generaron un espacio de conversación, un espacio de atención a las necesidades, pero también a las responsabilidades que tenía su hijo. Practicando un estilo de autoridad restaurativo, es decir, alto control y firmeza y alto apoyo, es muy probable, queridos amigos, que observemos lo siguiente: relaciones positivas, cordiales, afectuosas y de apoyo entre el adulto y el menor. Adultos que motivan grandemente, escuchan y toman en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Además, se establece un sistema de disciplina muy efectivo que es aceptado por todos. Algo que me agrada muchísimo como una característica de este estilo de autoridad es que el ambiente, sea escolar o el ambiente de convivencia familiar, se convierte en un ambiente muy afectivo, muy ordenado, en el cual se desarrolla o se permite el hecho de un aprendizaje conductual, se genera el desarrollo de las responsabilidades, las competencias y las habilidades de todos los miembros y de manera específica pues de los niños, niñas, adolescentes. También se genera una sensación de valoración, confianza, seguridad y optimismo. El nivel que los niños, niñas, adolescentes generan ante sus trabajos o ante sus actividades es muy alto, sean estas actividades individuales, grupales. Y algo muy especial es que se genera una participación muy voluntaria y activa. Los adultos sienten muchísima satisfacción del trabajo realizado por los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros generamos todas estas características o aplicamos este estilo de autoridad, es muy seguro que tendremos los siguientes resultados. Un ambiente positivo e integrador que define expectativas y responsabilidades. Niños, niñas, adolescentes muy motivados, participativos, creativos, se vuelven muchísimo más responsables, desarrollan sus actividades de calidad y sobre todo en los tiempos establecidos. Las relaciones se convierten en relaciones muy positivas, sanas, seguras y fuertes entre adultos y los menores. Los adultos y los niños generan respeto, aprecio y motivación de forma mutua. Es decir, los adultos encaminan una acción de motivación hacia los niños, niñas, adolescentes, y desde luego los niños, niñas, adolescentes también generan un proceso de motivación, de aprecio y respeto a sus adultos. El estilo de autoridad restaurativa se lo define como un modelo de liderazgo dentro de la convivencia en cualquier ambiente que sea. Para los padres, para las madres de familia, en su entorno familiar o en su hogar. Para docentes y directivos en las comunidades o en el entorno escolar. Las personas son más felices, más cooperadoras y productivas y tienen mayores posibilidades de hacer cambios positivos en su conducta, en su comportamiento, cuando quienes están cumpliendo la función de autoridad hacen las cosas con ellas, no para ellas, mucho menos en contra de ellas. Sin duda, este es el estilo de autoridad más saludable para la convivencia. Los adultos restaurativos suelen ser firmes, pero también brindan apoyo y mucho cariño a sus pequeños. Establecen límites, pero también consideran el punto de vista del niño, niña o adolescente. La autoridad restaurativa suele explicar las consecuencias que tiene una conducta negativa o la conducta negativa de sus hijos o de sus estudiantes en vez de aplicar un castigo. Asimismo, emplean el refuerzo positivo para los buenos comportamientos. Amigos, los estudios muestran que los niños criados en este estilo de autoridad tienden a ser mucho más felices y exitosos. A menudo son muy buenos para tomar decisiones, gozan de una autoestima muy alta
y cuando son adultos son muy responsables y sobre todo se sienten muy cómodos expresando sus opiniones. El estilo de autoridad restaurativo se basa en principios y prácticas que buscan, ante todo, hacer de cualquier situación o de cualquier momento un aprendizaje para toda la familia y para toda la comunidad educativa. Algo que es muy importante recalcar y evidenciar, estimados amigos, es que nosotros debemos de reconocer que en cualquier momento de nuestra vida podemos fluctuar entre los 4 estilos de autoridad analizados el día de hoy. Pero es muy esencial para una convivencia armónica ejercer la interacción entre el control, es decir, los límites, y el apoyo, animar, motivar e incentivar. Entendiéndose que por autoridad es aquella función reguladora de la convivencia armónica y que es ejercida por el adulto que acompaña el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, es necesario que exista al momento de generar acuerdos y convivencias una autoridad. En estos momentos le doy el paso de la palabra a Jan para que nos comente cuáles son los elementos para una convivencia armónica. Sí. Bueno, gracias Sheila y Ómica por haber presentado de una forma tan detallada y explícita esos 4 estilos de autoridad. Se recuerda que hice una pregunta al inicio de esta ponencia, de esta presentación, si se recordaba de alguna profesora, algún profesor que le impactó positivamente mientras estaba en primaria o en secundaria, ¿no? Que le preguntaba también qué característica que tenía o qué le motivó a ustedes a recordar ese profesor. Muy probablemente que esa profesora era restaurativo, a pesar que en aquel tiempo no hablábamos de profesor o profesora restaurativo, pero es muy probable que era ese estilo que Ómica con tanto detalle nos dio, ese profesor. Un profesor que sabía escuchar, que nos daba voz, que le gustaba contar también historia, que nos captaba, ¿no? Pero también que sabía exigir, poner límites, ¿no? Ser firme. Era importante que hagamos nuestros deberes, que nos comportábamos bien en clase, pero tenía, como lo dijo Ómica, ese equilibrio entre el control y el apoyo. Yo le voy a contar una experiencia propia. Yo nunca he sido bueno en matemática y, para decirle la verdad, nunca me han gustado mucho los números. Y recuerdo que era pésimo en matemática. Y además, no solamente no me gustaba, pero no me gustaba el profesor de matemática, además, que era ese estilo totalmente punitivo, alto control, pero nada de apoyo. Entonces, eso de ninguna forma me motivaba a estudiar, querer aprender, y era realmente un calvario de entrar en ese curso. Hasta que se enfermó ese profesor, y bastante fuerte, no que le decía que se muera para nada, pero que sí estuvo tanto enfermo que no pudo dar más los cursos. Y vino alguien que lo reemplazó, y era una profesora de matemática, y dijo, otro, espero que sea diferente. En aquel tiempo no sabía que esa profesora iba a ser restaurativa, pero lo era. Ahora lo sé que lo era, porque era una profesora, y de ahí no digo que desde ella me gusta la matemática, pero sin embargo me sentí como más bien escuchado, nos explicaba, si no entendíamos, no teníamos miedo de preguntarle, nos acompañaba, si ella no podía, nos decía, bueno, van a trabajar en grupo, tomaba el tiempo de explicar, es decir, ha sido totalmente diferente. Y yo recuerdo algo que nos decía, bueno, no podemos obligar a nadie de querer la matemática, pero sí son cursos, una materia que habrá que estudiar, y me
es mi responsabilidad de hacer que sea en las mejores condiciones que lo haga. Esa profesora era realmente restaurativa. Y si les digo eso es que un momento, todos los profesores han sido en su vida también estudiantes, entonces no tenemos que olvidar eso, los que nos impactaron positivamente y que eran de ese estilo restaurativo. Así que la tendencia debe estar en eso, ¿no? Y quiero pasar a la siguiente, porque eso es un poco lo que le presenté cuando iniciamos la ponencia y que a nivel técnico no podíamos pasar la diapositiva. Así que lo siguiente, lo que le voy a decir para cuáles son las pautas que deben ejercer un docente o una docente restaurativa. Puede pasar a la siguiente, Patti, si puedes, ¿no? Son muchas cosas que hemos hablado en diversos... perfecto. Que hemos hablado en diversos videos y que hay otros videos que vienen y que van a ver también, pero aprender a escuchar, ¿no? Un docente debe también aprender a escuchar y aprender a sus estudiantes a escuchar también, una escucha activa, empática, ¿no? Lo otro es tener ese estilo de autoridad que hemos comentado, ¿no? Estilo, es decir, saber poner límites, ¿no? Normas, expectativas, pero también acompañar. Y aprovecho de hacer aquí una referencia que un profesor docente no es ni el blando permisivo ni es el autoritario. Sin embargo, frente a un comportamiento inadecuado, un comportamiento violento, él va a intervenir y va a rechazar automáticamente ese comportamiento. No lo va a aceptar porque no entra dentro de nuestras reglas o normas en el aula o en la escuela. Pero no va a rechazar el adolescente. Uno es rechazar la conducta, pero no rechazar al individuo. Todo lo contrario, nuestro trabajo es trabajar con ese adolescente, ayudarle a tomar conciencia que ese tipo de conducta no solamente le afecta, sino afecta a otros. Y no lo tengo que decir quién afecta, sino ayudarle a que él tome conciencia que mi conducta afecta a mucha gente, que tengo que cambiar, ser más responsable, etc., ¿no? Ese profesor, y recuerdo ese profesor de matemática, sabía dialogar, sabía desafiarnos a través de preguntas que me empujaba a reflexionar, porque es fácil nosotros decir, dime la respuesta como es. No, piénsalo un poco. A ver, y si tú hacías, es eso que queremos de un profesor, una profesora, ¿no? Tenía ese diálogo y su práctica era llena de preguntas. Nos hacía preguntas para cuestionarnos, para reflexionar, y es lo que queremos. Escucha, comunicación no violenta, no había necesidad que me grite, que me amenace, pero tampoco ser blandura, exigía, sabía poner desafíos, pero siempre me he sentido bien con esa profesora. Y honestamente no quería que el otro profesor se muera, pero sí prefería que se vaya en otro lugar, pero no volver nunca en mi aula, ¿no? Bueno, eso fue nuestra presentación. Espero que le haya gustado y estamos totalmente disponibles si hubiera, Roberto, alguna pregunta por responder. Muchísimas gracias a Jan, a Omika, a Sheila por sus valiosos aportes. Les agradecemos enormemente y gracias a todos y todas por mantenerse conectados en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a sus preguntas e inquietudes que serán resueltas por nuestros expositores. Les recordamos que por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. Tenemos la primera inquietud para Jan. Dice así, ¿qué pasa cuando la autoridad o el docente no toma correctivos por temor a problemas con los alumnos o representantes? Bueno, gracias por la pregunta, Roberto. Y es un comentario que nos hace a menudo cuando nosotros damos cursos, ¿no? Dicen, no, pero antes más bien los padres de familia no exigían, antes, en un tiempo exigía para ser autoritario, hay que poner, ¿no?
y ahorita nos vienen más bien en contra diciendo, me han dicho que usted, etcétera. Es el problema. Así que las personas, ahora los docentes, no sabían dónde ponerse y diciendo, no puedo ser autoritario y entonces, ¿qué me queda? ¿Ser permisivo o negligente? No hacer. No. Yo creo que ahí es quizá nuestra oportunidad para ser restaurativo, ¿no? Y no hay que elevar la voz y amenazar, ¿no? Lo que pasa que uno restaurativo, y lo ha dicho muy bien Ómica, es hacer las cosas con. Y doy ejemplo que los profesores pueden hacer. Cuando hablamos un momento de normas, normas en el aula es muy importante para la convivencia, ¿no? Y entonces, si trabajamos con nuestros estudiantes y desafiarlos diciendo, miren, vamos a trabajar juntos un año, necesitamos una convivencia sana para poder trabajar, ¿eh? Yo no quiero ser el autoridad, no quiero ser el negligente ni el permisivo. Podemos montar las normas juntas. Y es decir, es ahí que dar responsabilidad a los alumnos para conversar, tiene también conocimiento, experiencia y poder aportar. Y cuando ellos van a sentir que lo tomamos en cuenta, que tiene voz, que esa voz está escuchada, que lo compartimos los que dicen uno y el otro y que llegamos a acuerdos, es decir, esos acuerdos no son palabras en el viento, son compromisos que hacemos juntos y que vamos a evaluar en el tiempo. Es decir, ese estilo es un estilo realmente que, bueno, por eso se llama democrático, sin perder el control de la autoridad, pero las personas se van a sentir más consideradas y van a ser mucho más responsables. Y es eso que significa ese con, ¿no? En ese caso, la respuesta es, tratemos de ser ese docente restaurativo tal y como lo ha detallado explícitamente Ómica, ¿no? Muchas gracias, Jan. La siguiente interrogante es para Sheila, que dice así. ¿La autoridad que la ejerce solo los hombres? ¿Qué pasa en parejas divorciados? ¿Quién ejerce la autoridad? Gracias, Roberto, por la consulta. Bueno, lo primero que debemos tener súper claro es que para manejar la autoridad no hay un género. No podemos decir que es el hombre o que es la mujer quien debe manejar la autoridad. Hay personas que tienen que aprender a vivir en convivencia armónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la autoridad, cómo se maneja la autoridad cuando hay una pareja que está separada, pero que tienen la crianza de un hijo o hija en común? Tiene que haber estos acuerdos. Nadie va a tener mayor o menor autoridad. Y lo importante en ese sentido es que se sienten a conversar. Hemos compartido un poco los estilos. Nuestra recomendación siempre ha sido, en este webinar, tender hacia el estilo restaurativo. Entonces, lo importante es que en común acuerdo establezcan normas claras sin que al momento de que se den situaciones con los chicos y chicas, pues se falte a estos acuerdos de tal manera que se crea que uno es más blando o el otro es más estricto. De hecho, cuando los padres de familia han solicitado la ayuda del DS sin estar separados, siempre se les recomienda eso, porque a veces en la familia pues se tiene el imaginario que es el papá el que pone las reglas o que la mamá es la que decide, y entonces siempre se les recomienda que establezcan esos acuerdos y esas reglas en conjunto para que no haya esta confusión en los chicos de quién es el que tiene autoridad o no. Espero haber despejado la inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Sheila, por tu respuesta. La siguiente pregunta para Ómica. Dice, ¿cuál sería la estrategia en el estilo a utilizar ahora que los padres deben salir de casa para solventar las necesidades del hogar? Muchas gracias, Roberto. A ver, yo plantearía el hecho de manejar el estilo de autoridad restaurativo, permitirnos establecer acuerdos entre todos los miembros de la familia. Ante todo, generar un ambiente seguro para nuestros hijos, generar confianza en ellos y responsabilidades. Establecer un diálogo donde nos permitamos nosotros como adultos o como padres
escuchar cuáles son sus intereses, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos necesitan, y nosotros, en la medida de las posibilidades, orientarlos y guiarlos para que ellos aprendan a tomar decisiones. Entonces, eso les va a permitir estar siempre seguros y firmes, y nosotros como padres confiados y seguros de que nuestros hijos, estando nosotros o no estando nosotros, van a cumplir con su rol de la manera más asertiva. Van a ser entes muy positivos y van a saber reconocer si han fallado y sentirse muy bien, o reconocerse como tal si han acertado. No sé si despejé, pero esa es mi propuesta. Muchas gracias, mi estimada Omica, por su respuesta. Vamos con la siguiente, y creo que es la última consulta. No, tenemos más todavía para Jan, que dice así: ¿cómo puedo ejercer la autoridad restaurativa si mi pareja no me apoya o me contradice? Eso es verdad que es un problema, es un conflicto, y eso pasa en muchas familias, lamentablemente, que puede tener que el papá sea autoritario y la mamá sea permisiva, o lo contrario, ¿no? Y eso va a confundir los hijos, o algunos profesores que son autoritarios y otros que son totalmente permisivos, ¿no? Va a confundir, e incluso en algunas oportunidades ese niño o niña va a aprovechar quizás que hay dos, y bueno, voy en el que me conviene. Si sé que mi mamá dice sí a todo, yo sé a quién preguntar, porque si le pregunta a mi papá, y al final es un conflicto no del niño, sino un conflicto entre los tres, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que hay que trabajar con los padres, más que trabajar con los hijos o los docentes. El problema son los adultos, que deberían tener ese acuerdo entre ellos, y una simple respuesta, antes de dar una respuesta al hijo, diciendo: mira, déjame hablar con tu papá o déjame hablar con tu mamá, lo vamos a consultar y vamos a tomar una decisión, que debe ser una decisión común. Por eso que es importante en nuestro trabajo también de trabajar ese estilo restaurativo con los papás. Y aprovecho para dar una experiencia que tuve aquí en Lima, Perú. Trabajé justamente en un colegio sobre capacitación, etc. Y la directora estaba muy contenta y me propuso para acompañar en una reunión de padres de familia. Y quería incluso que doy una pequeña charla. Y le dije: mire, como es la primera vez que me voy a encontrar con esos padres, si me permite, invíteme como si fuera un padre más, porque quiero saber cómo manejan ustedes la reunión con los padres de familia. Entonces fui y vine ahí como si fuera un padre más, y antes de la reunión me dijo: Jan, quiero que sepas que los padres no son muy motivados, vienen pocos, etcétera, como si me advertía que no había mucho. Fui a esa reunión, efectivamente éramos muy pocos, y empezó a hablar una profesora, luego otro, etcétera, y terminó la reunión. Los padres hablaron muy poco. Cuando la directora me preguntó: Jan, ¿qué te parece? Y tal, le dije: le voy a decir algo, señora directora, pero no se moleste conmigo. Pero si yo fuera padre en esa escuela, tampoco vendría a la reunión. ¿Pero por qué? Le dije: ¿pero por qué? Usted no se da cuenta, pero usted ha dicho papá, todas las cosas que no hacen bien con sus hijos, que hay que hacer tal cosa, que hay que hacer tal cosa. No hubo esa participación de los padres. Así que le dije: ahora sí acepto su invitación. Y vino a la próxima reunión e hicimos esa reunión con los padres de familia. ¿Saben lo que hicimos? Presentamos esa ventana de la disciplina social, esa ventana de la gestión de autoridad, los 4 estilos, ¿no? Para mostrar que existe eso. Y luego empezamos con los padres de familia, éramos unos 18 o algo así, dividimos en 3, y cada uno tenía que preparar, tú hacer el padre estilo punitivo, estilo permisivo, estilo negligente y tenían que hacer un juego de rol y con nosotros. Primero la pasamos súper bien, hemos reído, pero le puedo decir que cada uno ha entendido realmente cuál era el estilo y tal. Y luego nos pusimos en círculo y empezamos a conversar. Pero puedo decir que fue un aprendizaje magnífico y la pasamos re bien, ¿no? Recontra bien, como decimos mucho en Perú. Entonces, de nuevo, es un tema de trabajar con los papás, ¿no?
y los papás tienen que llegar a tener también ese estilo restaurativo, a pesar que de vez en cuando pasamos en uno o el otro, pero no nos olvidamos que tenemos ese chip, esa ventana ahí que nos vibra y que dice, estás mal, regrese, ¿no? Bueno, espero haber respondido también a la pregunta. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Jan. Para Omika, la siguiente consulta dice, ¿cómo puede estimular a un docente para que ejerza la autoridad restaurativa? Gracias, Roberto. Bueno, hacerle entender al docente primero que tanto el estudiante como él tienen derechos, ¿no es cierto? Y dentro de la convivencia podemos establecer acuerdos que nos beneficien a todos. Nosotros como docentes debemos de desestimar la idea de que porque somos los docentes somos los que imponemos o somos los que mandamos. No, por eso se llama convivencia y en todo entorno la convivencia debe de permitirnos poner de manifiesto qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada o qué es lo que nos interesa. Y eso nos va a permitir acordar y establecer los límites, hasta dónde puedo llegar y qué es lo que necesito, ¿no? No sé si de pronto pude llenar la expectativa, pero eso es lo que yo les sugeriría como inicio. Hacernos entender que más allá de formar en conocimiento, debemos de entender que trabajamos con seres humanos y la parte de las emociones y las partes emotivas cuentan dentro de nuestro proceso formativo como docentes. Gracias. Muchas gracias. Omika, tenemos la última inquietud para Sheila, que dice así. ¿Qué estrategias se deben adoptar para que los padres se empoderen más en la educación de sus hijos, sobre todo en el acompañamiento en sus tareas? Gracias, Roberto, por la inquietud. Uno de los elementos de las prácticas restaurativas ha sido siempre el diálogo. Yo creo que es importante enseñarle a manejar estas herramientas a los padres para que puedan trabajarlo con los hijos. Qué importante es empezarse a interesar, más allá de llegar y ver qué tareas te mandaron o en qué te puedo ayudar, empezar a dialogar con ellos. Y qué bonito también a veces es que ellos nos pregunten cómo te fue en el trabajo. Entonces creo que empezaría por enseñarle a los padres a manejar esta herramienta. Luego la comunicación no violenta y de esta manera irlos involucrando en las actividades que los chicos puedan ir cumpliendo en la institución educativa. Muchísimas gracias, estimada Sheila, y a Omika, a Jan por sus excelentes intervenciones. Antes de finalizar, quiero pedir de favor a todos los presentes que enciendamos un momento la cámara para hacer una foto general. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos a nuestros expositores y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos, como siempre, que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse, tengan un excelente resto de día y nos vemos en el siguiente encuentro. Muchas gracias. Excelente todo, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias. Excelente, gracias. Gracias. Gracias.